este taller sobre impuestos digitales, que es de gran relevancia en estos momentos en Chile. Este taller surge de una iniciativa de la Mesa de Economía Digital de la ICC, que funciona en la Cámara de Comercio de Santiago, que somos los representantes de ICC en Chile. Así que darle la bienvenida a todos los speakers que nos van a acompañar hoy día, darle también la bienvenida a Rodrigo, que va a ser nuestro moderador. Él los va a ir presentando uno a uno, y antes de partir con cada una de las presentaciones, los quiero dejar con Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. Hola Yesca, buenos días. Hola a todos la gente que se está empezando a conectar a través de Zoom. Y básicamente darle la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, de nuestro directorio, y nuestro presidente Peter Hill, y agradecer a los speakers, Tomás, Manuel José, Yamilet, George, gracias por lo que viene, digamos, las presentaciones que vienen y la conversación. A toda la gente que se está conectando, va subiendo rápido, bienvenidos. A través del chat pueden hacernos preguntas, y después, una vez que los expositores nos hayan compartido sus primeras observaciones respecto del tema, podemos abrir estas preguntas y abrir la conversación, que muchas veces en estos seminarios o webinars se hace más entretenida la conversación posterior que la misma exponencia inicial. Así que muy bienvenidos, y gracias a los expositores nuevamente por este tiempo. Rodrigo, te doy el pase para que hagas de moderador de la conversación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tal como decía Yerka, esta iniciativa de la Mesa de Economía Digital, en este primer webinar, comenzó por la contingencia, como decía recién Yerka, con el primer tema que vamos a empezar a tratar, que es de los impuestos digitales o impuestos a los servicios digitales, más propiamente tal. Para eso hemos invitado a un grupo de panelistas, todos responsables de alguna forma de lo que es el desarrollo y la asesoría en estos temas. Así que para comenzar voy a dejar con ustedes en primer lugar a George Lever, que es economista de la Universidad de Chile y es el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago hace muchísimos años, y ha sido también, o es el responsable del Centro de Estudios de Economía Digital. Así que también ha tenido indudablemente como Cámara una activa participación en lo que fue el proyecto. Así que, George, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Como tú mencionabas, hoy día en la mañana tenemos expertos de esta temática, así que yo simplemente quiero hacer algunos comentarios más bien generales, lo menos técnico posible en realidad, porque de eso vamos a hablar ahora. Y en primer lugar, mencionar que, como decían al comienzo, han entrado en vigencia esta nueva tributación. En realidad no es una nueva tributación, es una nueva forma de recaudar una tributación que debió haber estado presente desde el momento en que existe la prestación de un servicio que está afecto, de acuerdo a nuestra legislación tributaria, al pago del IVA. Y por eso es que nuestra participación en el proceso de la discusión legislativa o del diseño propiamente tal de la norma fue la necesidad de implementar el IVA como estaba ocurriendo en el resto del mundo. A partir del año 2017, prácticamente venían de antes, digamos, de muchos años antes, 2011, probablemente los primeros casos ya más visibles, pero a partir de 2017, 2018, 2019 y este mismo 2020, se ha convertido prácticamente en un estándar a nivel mundial la aplicación de impuestos, específicamente el IVA. Hay algunos países que han aplicado impuestos específicos, que era la primera aproximación que contenía nuestro proyecto, pero en general el estándar ha sido la aplicación del IVA, simplemente porque en lugar de inventar un nuevo impuesto que nos deja expuestos además a toda la discusión
y el diseño de un impuesto nuevo, lo que correspondía acá era equilibrar la cancha en términos de recurrir al cobro de un impuesto que corresponde pagar, en definitiva. Ese es el concepto. Históricamente, muchas de este tipo de prestaciones no pagaban IVA, no porque no estuvieran afectas, sino porque no existía la posibilidad material, real, de poder hacer la retención y por lo tanto el cobro de ese impuesto. Y la misma economía digital, que es la que se está, en algunos aspectos se está grabando ahora, ha proporcionado las herramientas para poder discutir estas temáticas y poder implementarlas finalmente. Entonces lo que estamos haciendo acá, lo que está ocurriendo en nuestro país, digamos que se está reteniendo y cobrando un impuesto, recaudando un impuesto que el resto de los competidores en el mercado local han pagado desde siempre. Esa yo creo que es una primera discusión, que es un tema que ya queda zanjado, diría yo, un poco por la práctica internacional reciente y por esta nueva normativa que ha entrado en vigor, esta nueva disposición que ha entrado en vigor en nuestro país. Y la discusión, por lo tanto, en esta etapa tiene que ver con temas prácticos del contexto tributario propiamente tal. O sea, una vez que existe el impuesto, las discusiones tienen que ver con qué actores efectivamente quedan grabados, es decir, entendiendo que todo este tipo de prestaciones o la clase de prestación que queda explícitamente grabada. Luego viene de nuevo el tema de la posibilidad o imposibilidad práctica de aplicárselo a todas las prestaciones. Recordemos que este es un impuesto al consumo, por lo tanto es un impuesto que se debe retener al momento del consumo en función de lo que paga ese consumo, de la tarifa que se paga. Y por lo tanto, en rigor, cualquier plataforma que preste un servicio equivalente a las que ya están siendo grabadas, debiera estar reteniendo el impuesto también. Pero ahí entramos al terreno de las dificultades prácticas que se van a discutir a continuación. Y todos los temas que tienen que ver, digamos, con cómo se introduce, cómo se aplica y cómo se administra, en definitiva, cómo se recauda, cómo se persigue la evasión, cómo se fiscaliza, etcétera, ¿no es cierto? Esa es toda la problemática inherente a cualquier impuesto dentro de nuestra economía, ¿verdad? O de cualquiera. Pero una vez zanjado este tema, empieza una nueva discusión y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en otros países. De hecho, en algún momento se emuló o se tomó como guía la discusión tributaria que está ocurriendo a nivel de la OCDE o a nivel de muchos países en Europa particularmente, respecto de nuevos impuestos que se están diseñando o ya aplicando, de hecho, a prestadores de servicios digitales. Y la verdad es que esa es una discusión de segunda vuelta, es decir, en esos países la discusión del IVA fue zanjada hace mucho tiempo. En Europa, por ejemplo, hace muchos años que se dispuso para toda la zona la recaudación y el pago del IVA para las prestaciones de las que estamos hablando ahora. Pero lo que se está discutiendo ahora son nuevos impuestos y que tienen que ver con nuevas temáticas que ha abierto la economía digital. Tiene que ver con ya no los impuestos al consumo, sino que tiene que ver con los impuestos a las utilidades, ¿verdad? Los impuestos a las utilidades de una empresa extranjera, en general, y aquí seguramente me van a corregir los expertos, pero en general, en términos súper simples, en nuestro país está regida por el impuesto complementario, ¿verdad? La tasa complementaria que llega hasta un 35%, ¿ya? Y ese impuesto lo retienen los clientes locales, que normalmente son empresas, es decir, pedirle a un consumidor local de un prestador extranjero que retenga esa tasa adicional es una locura, digamos, eso no existe. Pero la discusión que se está llevando a cabo hoy día es cómo las plataformas, por ejemplo, las redes sociales o los buscadores, generan valor a partir del uso que dan los ciudadanos de un país de esas redes o de esos buscadores. Es decir, una red social adquiere valor en la medida en que es social, es decir, en la medida en que lo utiliza mucha gente, si no, no tiene valor, ¿verdad? Y eso además permite
capturar información respecto a esos clientes y darles valor en el sentido, por ejemplo, de prestar servicios de publicitarios o de marketing digital a las empresas que pueden ser de ese país o que pueden ser de otro. Entonces, lo que están tratando de hacer hoy día varios países y con tasas que van entre el 2 y el 5%, fundamentalmente en Europa, es aplicar un impuesto a la venta, pero que en realidad lo que está tratando de hacer es capturar las utilidades generadas por fuentes locales. Y esas utilidades se entienden conceptualmente como la aportación que hacen esos consumidores o esos clientes locales o esos usuarios de las redes sociales o de los buscadores locales al valor y a las utilidades de la empresa. Bueno, esa discusión yo creo que es una discusión tremendamente interesante y compleja. O sea, ya lleva varios años y va a tardar probablemente unos cuantos años más porque requiere de partida acuerdos transversales, acuerdos globales, o de grupos de países, porque están involucrados temas como la doble tributación o la tributación de fuentes que generan utilidad. Y eso no es simple, eso, como hay más de un país involucrado en el acto, hoy día lo que hace esa empresa es que por sus utilidades le paga a su administración tributaria local. Y lo que estamos discutiendo ahora es cómo las administraciones tributarias de los otros países que participaron en la construcción de valor para esa empresa participan de la recaudación de esos tributos. Y ese es un poco el gran cambio, que es un cambio gigantesco si pensamos desde el punto de vista solamente conceptual, para no pensar en las implicancias prácticas. Bueno, esa discusión se está dando a nivel global, la están liderando países desarrollados que ya dieron por superado hace años el tema de la tributación del IVA como el paso lógico inicial, el mínimo, digamos, que se puede aplicar a un prestador internacional, y por lo tanto esa discusión, nos tenemos que meter en esa discusión, no la hemos hecho todavía en nuestro país. Independientemente de nuestra realidad tributaria, tenemos que considerar que estamos hablando de prestadores que están presentes en nuestro país, están presentes en otros países, y también tenemos que pensar desde el punto de vista de las empresas locales, porque así como por una parte los países se involucran en la medida en que van a tratar de capturar parte de esa utilidad a través de este tipo de medios, hay que pensar que empresas chilenas actuales o potenciales van a quedar afectadas a pagar este tipo de impuestos en la medida en que prosperen estas discusiones que se están llevando a cabo. Es decir, hoy día tenemos, por ejemplo, para no dar nombres, tenemos una empresa en el área de los contenidos de arquitectura que es el líder mundial como red de arquitectos. Esa empresa, en teoría, probablemente hoy día nadie la va a tocar, digamos, pero en teoría debería empezar a tributar parte de sus utilidades en los países de destino donde residen, digamos, los arquitectos que forman parte de esa red, y la mayoría no son chilenos. Es básicamente una exportación de contenidos, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros esperamos como objetivo país que dentro de los próximos años comencemos a participar más activamente en esos flujos internacionales en términos de que seamos capaces de generar redes sociales, plataformas de economía colaborativa o lo que corresponda, digamos, que nos permita ampliar nuestro ámbito exportador hacia esas áreas, siguiendo el ejemplo de esta empresa que yo les ponía recién. Por lo tanto, esta es una discusión de ida y vuelta, o sea, no es solamente desde el punto de vista de la recaudación tributaria. Hasta ahora, mi impresión es que ha primado mucho ese sentido, el sentido de la recaudación tributaria en la discusión, sobre todo en Europa, pero también hay que empezar a discutirla desde el punto de vista de cómo queda la cancha para los competidores. Sobre todo en tiempos, y ya con esto voy terminando, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo hoy día. Si ustedes se fijan lo que ha pasado en estos meses de pandemia, es que ha habido un boom de demanda y de oferta por contenidos digitales. Han surgido nuevos operadores durante estos últimos 3 meses, prestando servicios que en algunos sentidos compiten con el tipo de empresas de las que estamos hablando. Por lo tanto, una industria, cuando uno piensa, por ejemplo, en los contenidos audiovisuales y piensa en las grandes plataformas mundiales, como la que ha sido caratulada, de hecho, como el nombre de este tipo de impuestos, uno se imagina que no tiene competencia local, pero la verdad es que estamos viendo competencia local de series, estamos viendo competencia local de portales que tradicionalmente eran portales de noticias y que hoy día se convierten en proveedores de contenidos de ese tipo también. Onda Media, por ejemplo, un sitio chileno que está financiado
es de acceso gratuito porque está financiado por el Ministerio de la Cultura. Es un canal de películas y series que desde fines de marzo en abril tuvo un boom de conexiones de usuarios impresionante, que yo creo que no se lo habrían imaginado. Si es que lo tenían planificado, no sé, para 5 o 6 años más. Entonces, ese tipo de actores, independientemente de sus modelos de financiamiento, son actores que compiten en ese mismo mercado del que estamos hablando. Y frente a eso, yo creo que hay que a lo menos lo que decía recién, tenemos que alinearnos en esta discusión, porque a la discusión del IVA yo creo que llegamos tarde. O sea, finalmente terminamos imponiendo este año el impuesto, lo que me parece que está muy bien, pero en muchos otros países, nosotros formamos parte del grupo de los últimos países que se incorporan al cobro del IVA a las plataformas digitales. Y hoy día, si miramos el calendario hacia adelante, probablemente vamos a ser el último país que se va a incorporar a esta discusión. Yo no quiero decir que nosotros tenemos que resolver qué impuestos vamos a imponer o no antes que el resto, pero sí que tenemos que hacer la discusión acá, porque la postura de Chile me parece que debiera estar dentro de lo que se está discutiendo a nivel internacional. Nosotros debiéramos tratar de generar alguna relevancia de nuestras posturas, que primero tenemos que analizarla, discutirla, frente al trabajo que está haciendo la OIT. Bueno, me alargué un poco probablemente, Rodrigo, pero eso era básicamente lo que quería compartirles. Muchas gracias, George. Yo creo que para nada te alargaste, porque pusiste uno de los temas que hemos discutido, como no quedarnos con lo que está pasando, sino con lo que debe pasar. De hecho, el contexto de ICC es ese. Y basta ver lo que está pasando hoy día, por ejemplo, que se ha hecho noticia estos mismos días de la investigación que está haciendo el USTR, dentro de una cosa más política, indudablemente, que es el gobierno de Estados Unidos pretendiendo defender a su industria de todos los países que están imponiendo estos tributos. Y unas cosas que comentamos el otro día con uno de los miembros de la mesa de economía digital, también es que hoy día se está pensando, por ejemplo, en iniciativa bien verde todavía, pero en un impuesto a la venta de datos, que probablemente nadie lo hubiera pensado hace algún tiempo atrás, pero hoy día el tráfico de datos, la venta de datos, el Big Data, es uno de los negocios tal vez más grandes del mundo también. Entonces, me parece súper interesante que estemos viendo para adelante. Bueno, con eso entonces vamos a comenzar con la exposición de Tomás Kovacevic, que es abogado de la Universidad Católica, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York. Tomás ha estado algún tiempo importante en un estudio privado, uno de los grandes de la ciudad, y desde el 2018 es asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda y fue un activo participante de las negociaciones de la reforma tributaria y particularmente en los temas de este impuesto. Así que gracias, Tomás, por tu aceptación a participar y te dejo con la palabra. Gracias, Rodrigo, y gracias por la invitación. La verdad es que desde el Ministerio siempre un placer poder intentar compartir y difundir las cosas que se están trabajando, que lo que no siempre es fácil. Voy a ver si puedo compartir la presentación. ¿Se ve? Se ve, falta agrandarla nomás. Ahí estamos. Bueno, y un poco lo que quería contarles hoy día es un poco cómo se dio la tramitación del proyecto de modernización tributaria. Efectivamente, como tú decías, me tocó estar todo el proceso de tramitación, la preparación previa y larga estadía en el Congreso. También trabajar mucho en los temas de IVA y respecto a prestadores extranjeros, lo que incluye los servicios digitales. Y un poco también aprovechar que se une a lo que comentaba George, de cuál es el contexto en que se dio esta discusión y qué es lo que está pasando a nivel global.
y cómo a nivel de política tributaria se está desarrollando en Chile. Y asimismo, cuáles fueron las decisiones un poco estratégicas de abarcar en este minuto en miras a lo que va a pasar en el futuro. Lo primero que les quería contar es, bueno, la armonización tributaria tenía varios ejes, la simplificación del sistema, la certeza tributaria, fomentar la inversión, y otro importante era la digitalización, que tenía a su vez 3 puntos matrices. La digitalización de la administración tributaria, que ha sido fundamental, como un efecto no pensado, y tal vez que se anticipó todo el proceso en relación a todas las medidas de confinamiento por la pandemia. Como verán, ya desde el 1 de junio, Impuesto Interno está difundiendo que muchos de los trámites que antes eran presenciales hoy día se pueden hacer online. Y así la idea es seguir avanzando en esa línea, y de hecho en el proyecto se contemplaron recursos para avanzar en digitalización, tanto en la interacción con los contribuyentes para la realización de trámites, como por otro lado para mejorar la fiscalización remota, lo que es una situación de ganancia para ambas partes de la relación tributaria. El segundo punto que tenía que ver con la digitalización en la armonización tributaria era la digitalización de los documentos tributarios, tema de gran discusión, la boleta electrónica por transacciones B2C o transacciones a consumidores finales. Y otro que se relaciona, que podría ser un hermano menor de la digitalización de los documentos tributarios, es la separación del IVA en la boleta, o sea, indicar cuánto de IVA se paga en las boletas, lo que se alinea con la política definida de Hacienda, del concepto de conciencia del pago de impuestos, y espero que le haya llegado a cada uno de ustedes la información de impuesto interno respecto de cuántos impuestos se pagan y el uso de esos recursos. Una especie de empezar a avanzar en la accountability del gasto, que es uno de los programas que se está potenciando desde el Ministerio. Y el tercer punto es el objeto de este seminario y de la presentación, que es actualizar el sistema tributario a la digitalización de la economía. ¿Cuál es el contexto en que se dio, que se ha dado un poco en el mundo, para no entrar directamente al proyecto? Ahora, las discusiones que se estaban dando, lógicamente, inciden en las propuestas que se hicieron o los cambios que se tomaron. El inicio de, tal vez, mayor de toda esta discusión es la acción 1 del proyecto BEPS. El proyecto BEPS se inicia formalmente el año 2013, se podría decir, pero es post-crisis subprime. ¿Cuál es el objetivo del proyecto BEPS? O más bien anti-BEPS, es evitar la erosión de las bases, y que contenía 15 acciones avanzando en esa línea. La primera de ellas era enfrentar los desafíos de la economía digital, y el reporte final del año 2015 del proyecto BEPS no logra un consenso en relación a impuestos directos. Se trabajó en la idea de un establecimiento permanente digital. Por impuesto directo me refiero a impuesto a la renta, y por establecimiento permanente digital me refiero a un cambio de paradigma de tributación mundial, lo que lógicamente no fue posible resolver, que es que no solo la presencia física genera tributación en un país, que es el concepto propio de establecimiento permanente, o de una presencia suficiente en un país que implique que haya que cumplir con la tributación necesaria a nivel de renta, y sin lograr consenso en materia de impuestos directos, se constataron ciertos problemas en los mecanismos de recaudación de IVA, más allá de que desde ese informe ya se sugiere o se recomienda que los mecanismos de IVA debieran ir por el mecanismo simplificado, por las dificultades del mecanismo del intermediario financiero, que también les voy a comentar más adelante. ¿Qué es lo que pasa en el 2015? Se promete un nuevo informe que aparece en el año 2018, un informe interino que de nuevo no tiene mayores recomendaciones, dado la dificultad del tema. Entre medio, en 2018, la Comisión Europea también empieza a elaborar propuestas respecto de la tributación de la economía digitalizada, y sin llegar a acuerdo tampoco dentro de la Comisión Europea, empiezan ciertos países a hacer propuestas unilaterales, principalmente de un impuesto a los servicios digitales, no IVA, sino que tributación directa, que también generó mucha controversia. Muchos de esos países en Europa, que son también miembros de la OCDE, y por lo tanto en la OCDE se empezó a acelerar el proceso de discusión. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se podían contemplar al momento de trabajar en el proyecto a nivel comparado? Respecto de impuestos directos, como le había comentado, el establecimiento permanente digital, o sea, esto es que la presencia digital, de alguna forma que se pudiera lograr determinar en el país, significara que
el extranjero o la empresa extranjera debiera pagar en el país un impuesto. ¿Cuál es una de las dificultades? Era su interacción con los convenios, porque si bien uno podía cambiar el concepto de establecimiento permanente a nivel de definición interna, los convenios de doble tributación tienen un concepto de establecimiento permanente que se basa en el modelo tradicional de la OCDE normalmente, también está el de Estados Unidos, la ONU, no sé, pero que también se basa en elementos físicos. Por lo tanto, cualquier convenio hubiera prevalecido por respecto de cualquier definición de establecimiento permanente digital que tomara internamente un país. Y en relación con eso surge también el impuesto a los servicios digitales, que precisamente contempla un hecho grabado especial y que no genera el problema de interacción con los convenios, porque quedaría excluido del ámbito de aplicación. Eso en el mundo de los impuestos directos o a la renta. En el mundo de los impuestos indirectos, el IVA, la solución iba mejor encaminada, con varios países aplicándolo. Principalmente las recomendaciones vinieron a recoger la situación de las operaciones B2C o a los consumidores, y al respecto con dos modelos principales para la recaudación: el intermediario financiero, esto es que la entidad que emite el medio de pago retenga una parte del precio, donde se alertan dificultades operativas en las que lógicamente habría que trabajar mucho, y el sistema simplificado de recaudación, donde las propias empresas, proveedores extranjeros, se registran, declaran y pagan el impuesto según las transacciones realizadas en el país. ¿Cuál es la respuesta de la OCDE a lo que estaba sucediendo a nivel de discusión global? Impuestos directos por un freno, y se define avanzar en una solución internacional consensuada, una solución multilateral, que hoy día va en un trabajo que se define, o que se ha llamado el Pilar 1 y el Pilar 2. Esto deriva de la acción 1 de BEPS. El Pilar 1 se refiere específicamente a la tributación de la economía digital, donde se está tratando de hacer un enfoque unificado de las tres principales propuestas que venían en discusión, una hecha por Estados Unidos, una hecha por Reino Unido, la otra defendida por India, con apoyo creo que de Colombia, y que está en proceso de revisión y de consulta. De hecho, la reunión clave que se esperaba iba a ser ahora en julio, pero producto de toda la crisis sanitaria se aplazó a octubre, y se está a la espera de qué irá a pasar, porque lógicamente no ha terminado todavía el contexto mundial de solucionarse la pandemia. Pero se está expectante a lo que va a resolver la OCDE como un enfoque común y consensuado en materia de impuestos directos. Y aquí solamente como antecedente, se está trabajando también en lo que se llama el Pilar 2, que se relaciona indirectamente con la economía digitalizada, pero es más bien lo que se está tratando de hacer es imponer un sistema de tributación o imposición mínima para evitar la erosión de las bases. Se llama GLOBE, que es un Global Anti-Base Erosion, y que es lo que comprende que hay una tributación mínima, ya sea estableciendo un agregado en la empresa controladora extranjera por rentas de una filial controlada en un país de menor tributación, o otro mecanismo que se está trabajando es no permitir deducibilidad de gasto o aplicar un impuesto de retención cuando se paguen utilidades, siempre que en ambos casos no haya una tributación mínima. Eso está en desarrollo, y desde el Ministerio tenemos una representante, la misión de Chile en la OCDE, experta en materia tributaria y muy al día y trabajando y planteando las posturas de Chile en la discusión, más allá de que también activamente el Servicio de Impuesto Interno participa en las reuniones de estos temas en el marco de la OCDE. Lo que sí la OCDE llegó a una propuesta definitiva, o más bien a la solución de IVA, sumado a que los mecanismos de recaudación debían ser a través del mecanismo simplificado, y durante fines del 18 y 2019, varios países empezaron a implementar este modelo, por ejemplo Australia, con relativamente buen éxito, lo que incide en la tramitación y de las decisiones que se tomaron en el proyecto que les comento más adelante. ¿Cuál era el diagnóstico en Chile al momento de trabajar el proyecto de modernización tributaria? O sea, cuando era proyecto, hoy día ley. En Chile había que analizar la aplicación de IVA o de impuesto adicional, o sea, de impuesto indirecto o directo,
no era tan simple el tratamiento a este tipo de servicios, y como involucraba el impuesto adicional, el impuesto a la renta, también había que ver la interacción de la legislación doméstica con los convenios tributarios y en qué caso ciertos servicios no estaban pagando ni un impuesto en Chile, siendo que estaban siendo prestados y utilizados en Chile. Y respecto específicamente del IVA, teníamos que ver el sistema de recolección, donde aplicaba el cambio de sujeto en terminología de la ley de impuestos o la ley de IVA, o Reverse Charge Mechanism, o sistema de cobro revertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el sujeto pasivo del impuesto es el extranjero, la legislación establece que es el contribuyente chileno el que tiene que hacer el cobro y por eso se llama cambio de sujeto. Este cambio de sujeto en transacciones B2B o de empresa a empresa funcionaba muy eficiente, por una razón lógica. La empresa emite una factura de compra, tiene derecho al crédito, lo que le da un beneficio, y además tiene una manera de acreditar el gasto. Por lo tanto, los incentivos vienen dados en la línea de hacer efectivo este mecanismo, pero era un mecanismo muy poco efectivo en transacciones B2C con consumidores finales, no solamente porque probablemente nadie sabía que tenía que pagar impuestos en este tipo de transacciones, sino que hacerlo por la administración del sistema, que no está diseñado para este tipo de interacciones, probablemente pocos sabían hacerlo. Y nos encontramos también con una desigualdad de condiciones entre prestadores de estos servicios extranjeros y de las empresas locales o establecidas o tradicionales respecto a la tributación que está aplicando. ¿Qué es lo que se definió para la modernización tributaria? Es la implementación de la solución de IVA, ponerle el nombre del tipo de solución que se ha ido desarrollando, para operaciones con consumidores finales. Esto es establecer el registro simplificado, que permite un cumplimiento o facilitar el cumplimiento en las transacciones con este tipo de consumidores, alineados con las propuestas que este tipo de mecanismo que planteó la OCDE, que en definitiva es flexibilizar y facilitar el pago para que las propias plataformas extranjeras o prestadores de estos servicios al extranjero se registren y paguen el impuesto. Y se mantiene la estructura para operaciones con empresas. Ese es el gran diseño macro que se contempla en la ley de modernización tributaria. Sí, una evolución de la propuesta. En un principio se planteó un impuesto a los servicios digitales, un impuesto que era de tasa única de 10%, de naturaleza indirecta, sustitutivo de cualquier otro impuesto. Pero con la historia que les conté, con el desarrollo del mundo, dado que la experiencia de IVA en las conversaciones, de hecho en la OCDE, de las presentaciones de los distintos países, del resultado que iban teniendo, de cómo ir identificando al menos al 80% de los grandes actores de la industria con este sistema, se modificó el foco y se fue a la aplicación de IVA, a la espera del resultado final de la OCDE, que, como les dije, comprometido para este año 2020, en relación a qué va a pasar con los impuestos directos. Y esto aquí aprovecho de aclarar un tema. Se ha levantado, por ejemplo, en algunos medios, de que Estados Unidos está levantando la investigación que tú decías, Rodrigo, por un tema de discriminación en la aplicación de impuestos a los servicios digitales. Chile no tiene ese problema. Chile no va a ser objeto de esa investigación porque se aplicó IVA, que es la recomendación propia de la OCDE, y Estados Unidos parte de la OCDE, sino que lo que está viendo es la aplicación de impuestos a los servicios digitales, un impuesto directo, y basado principalmente en un tema de aplicación discriminatoria. ¿Qué otras funciones interesantes para destacar tiene el registro simplificado de cumplimiento? Es que se puede acoger cualquier prestador de servicios extranjero, no solo por los servicios específicos que constituyen el hecho grabado que los obliga a registrarse, y que, tomando las últimas recomendaciones de la OCDE también, abajo en la presentación pueden ver el link, también se agrega, ahora en carácter voluntario, porque requiere una etapa de desarrollo, que los vendedores de bienes también pueden registrarse con el objeto de hacer un pago anticipado de IVA, en la lógica que eso puede permitir, por un lado, hacer más eficiente el proceso de entrada y pasada por la aduana, y por otro lado, ayudar al aumento de recaudación y equiparar la situación en aduana respecto de los que pagan y los que no estarían pagando por la importación de ciertos bienes. ¿Cuáles son las características del impuesto que se establecen en la ley?
Primero, y importante decirlo, se refuerza el principio de destinación. El principio de destinación se refiere a que el pago de IVA tiene su fundamento en que los servicios son prestados o utilizados en Chile, en terminología de la ley chilena, y para ese efecto se establecen presunciones de territorialidad. Si es que un usuario tiene registrado su tarjeta de pago en Chile, la dirección de facturación en Chile, su dirección IP está en Chile, o la tarjeta SIM donde está comprando está en Chile, y cumple dos de estos requisitos, se entiende que está siendo prestado en Chile para darle operatividad al sistema. Son presunciones que podrían ser desacreditadas. ¿Cuál es el hecho grabado que se contempla? En resumen, nos puse en una línea, es la intermediación de servicios de bienes. Respecto a la intermediación, puede ser interesante el caso de los marketplaces, sobre todo en base a la circular que publicó en consulta pública el Servicio de Impuesto Interno, y que se espera en estos días salga ya como versión definitiva, que se establece que si el marketplace está intermediando un servicio de un proveedor extranjero, es el marketplace el que está obligado al pago del impuesto, ya que tendría una calidad de fiduciario del negocio que se está realizando. ¿Cuál es la lógica de política tributaria detrás de esta situación? Es que es muy probable que el desarrollador sentado en un país que genera pocas transacciones, difícilmente esté informado que tiene que pagar IVA por una transacción que el marketplace está haciendo, donde sabe cuál es el destino de esa prestación de servicio. Por lo tanto, en un sentido de lograr adecuada recaudación, es que la circular está interpretando que en estos casos el marketplace recauda tanto su comisión como la parte de la prestación del servicio desde el extranjero. Distinto es si es que el marketplace está intermediando un servicio prestado por un proveedor chileno, un servicio subyacente de un proveedor chileno, que en ese caso el marketplace tiene que pagar el IVA por su comisión y el proveedor chileno tiene que pagar el IVA por el servicio que está prestando. ¿Qué otro hecho grabado se contempla en la ley? La entrega de contenido de entretenimiento. Ahí puede ser interesante, y les voy a contar más adelante la situación que se produce con los videojuegos o con los videos. La puesta a disposición de software, almacenamiento de infraestructura informática y la publicidad. El sujeto pasivo, como les había dicho, es el prestador extranjero. La tasa se mantiene en 19%, sin derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Porque se simplifica al máximo lo que es una recomendación también de la OCDE. La operación, usted paga y queda solucionada la situación, no tiene que ir a comparar débitos con créditos, sobre todo que un extranjero probablemente no tiene créditos que ocupar. Y la tributación es en base percibida, y esto también fue una aclaración de la circular, porque se había planteado que ciertas plataformas de intermediación, por ejemplo, de servicios de transporte, recibían pagos en Chile, los sujetos de la intermediación, los choferes recibían plata en Chile en pesos, que no les hacen el pago a la plataforma si no da ciertas circunstancias. Bueno, la base percibida es muy relevante para esos casos. Un tema súper relevante y que tal vez complejiza un poco es cómo interactúa el IVA con el impuesto adicional. El impuesto adicional es un tema que venía y que se contempla en la ley de antes, y lo que hizo la ley es ajustar ciertas llaves y decir ciertos casos, es decir, en este caso opto por impuesto adicional y en este caso voy a optar por IVA. O sea, se acercó la mayor medida posible a los delineamientos de que el IVA es el camino que hay que seguir. ¿Y cuál es la lógica? Si está afecto a impuesto adicional, está exento de IVA. Si es que está exento, estando afecto de impuesto adicional, hay una exención, en ese caso vuelve a estar afecto de IVA. Es decir, págueme o impuesto adicional o págueme IVA por un servicio que se está prestando o utilizando en Chile. Y aquí una definición de política y que hace efectiva la operación del registro simplificado a consumidores finales es que se estableció una exención de impuesto adicional por cualquier servicio prestado a personas naturales que no son contribuyentes de IVA, o sea, usuarios finales. Con eso se logra que el registro, respecto de cada uno de los hechos grabados que se contemplan en la ley y los proveedores que se tienen que inscribir, cobren IVA cuando se trata de consumidores finales, que recoge la recomendación y la política que se siguió en el diseño. ¿Cómo opera el registro? Primero, importante, no se requiere de un agente ni presencia en Chile, y una aclaración, esto significa que el solo registro
no constituye que el extranjero va a tener un establecimiento permanente en Chile, una presencia suficiente que haga que tenga que tributar por su actividad en Chile. El periodo tributable está establecido en 1 o 3 meses fijos, a elección voluntaria, sin ningún tipo de requisitos de venta ni nada, puede elegir 3 meses, y el pago del impuesto tiene que hacerse 20 días una vez esperado el periodo tributario, y aquí puede ser interesante que el primer periodo de vigencia se acumuló estos periodos fijos el mes de junio probablemente al mes siguiente, y por lo tanto el primer mes de pago va a ser en octubre de 2020, lo que da un periodo para registrarse. La declaración se hace por un formulario electrónico, no hay obligación de emitir documentos tributarios, factura en Chile. El pago se hace de forma electrónica, puede ser en moneda extranjera, en pesos. Por ejemplo, una pregunta en la consulta pública era si es que el pago, si es que la transacción era en pesos, ¿se podía pagar en pesos? Y la respuesta sí, siendo una obligación tributaria en Chile, recaudada en pesos, la regla general es que se puede pagar en pesos. Se establece un mecanismo de ajuste por descuento de anulaciones, también siguiendo la recomendación de la OCDE, en que si es que hubiera un descuento de la plataforma extranjera a un usuario chileno, una vez devuelto el IVA sobre recargado, tiene derecho a dejar de pagar parte del débito IVA que se le genera en meses siguientes, o sea, es una especie de compensación, para efectos también de simplificar la operación. Y por último, un tema operativo que puede ser interesante es que si es que se trata de un contribuyente chileno de IVA o de impuesto adicional, como hay una exención del IVA que debe pagar la plataforma extranjera, es el chileno el que tiene que informar a la plataforma extranjera y es el único y exclusivo responsable de pagar su retención de impuesto adicional o de pagar el IVA, o más bien hacer la factura de compra y tener derecho al crédito IVA una vez pagado el débito. Liberándose el extranjero de cualquier responsabilidad al respecto, y así lo está aclarando la circular, diciendo que es de exclusiva responsabilidad del contribuyente chileno. Muy probablemente lo que se tiene que contemplar en esa situación es un deber de información de a quienes se están excluyendo del pago de IVA, para efectos de poder ir determinando que el contribuyente chileno que informó está cumpliendo ya sea con el IVA o la retención de impuesto adicional que le corresponde. Y en relación con esto también hay otra situación que se está trabajando, que es qué pasa en el periodo transitorio inicial de registro, donde puede ser que los clientes de la plataforma omitan la información por desconocimiento o lo que sea, y se está buscando una solución para que en esos casos no se haga muy engorroso el periodo de adaptación, porque lógicamente el impuesto está vigente y el impuesto desde junio, por transacciones realizadas en junio, tiene que recaudarse y pagarse. Finalmente, y como último tema, ¿cuáles son las normas de control? Y para tratar de no pasarme en el tiempo, es que el servicio va a usar medios tecnológicos para verificar el cumplimiento tributario, y aquí aclarar que eso significa que siendo un impuesto cobrado en Chile está sujeto a las normas de prescripción en Chile, por lo tanto el deber de retener la información va a ser en 3 años en caso de que haya declaración, o de 6 años si no hay declaración o la declaración fuera maliciosamente falsa. Otra norma de control es la posibilidad de solicitar información a las plataformas extranjeras sobre operaciones pagadas por ellas, intermediadas por ella y pagadas a contribuyentes en Chile, con la finalidad de también verificar que los contribuyentes en Chile que están usando para su servicio la intermediación desde el extranjero están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, un tema que además está en desarrollo y en discusión vigente en la OCDE, y excepcionalmente para los proveedores que no se registren y que incumplan con la obligación de registrarse por proveer los servicios afectos que se contemplan en la ley de IVA, sí se contempla el mecanismo de la retención por la institución financiera mediante una resolución fundada del director del Servicio de Impuesto Interno, donde el intermediario financiero va a ser el obligado a la retención desde que se decrete, no hacia el pasado, sigue siendo el extranjero el responsable del pago por el periodo en que no se habría registrado y no habría pagado, lo que lógicamente requiere todavía de un trabajo de cómo va a operar. Ahora no se ha decretado, por lo tanto no hay ningún tipo de incumplimiento de alguien como para decir, ¿sabe qué? Usted no está pagando porque recién lo vamos a ver en octubre.
Y finalmente, en temas de diseño de control, va a establecer una lista de proveedores registrados y los que están sujetos a la obligación de retención, es decir, una especie de lista blanca y lista gris, y un sistema para recibir denuncias con la lógica de que la fiscalización del pago de impuestos es un tema que nos corresponde a todos y los propios competidores probablemente van a saber si es que alguien estuviera incumpliendo y con ganas de informarlo. Una lógica que ya se seguía y se mantuvo, por ejemplo, en el impuesto verde, que se publican los establecimientos que están afectos al impuesto, y que lógicamente son esfuerzos, dada la complejidad también de fiscalizar servicios que son prestados desde el extranjero. Bueno, y con eso espero no haberme pasado en el tiempo, pero quería dar las líneas generales de las decisiones del proyecto y también un poco especificar las decisiones que se tomaron en base al desarrollo que tuvo la tramitación y que hoy día es una ley. Muchas gracias, Tomás. Debo no solo agradecerte, quiero felicitarte porque estuviste justo dentro del tiempo, 20 minutos. Gracias, creo que lo que justamente habíamos pensado al diseñar este seminario fue conocer primero cuál había sido el origen, la evolución del proyecto y saber cómo estaba. Ahora voy a dejar con ustedes a Manuel José Garcés. Manuel es abogado también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en Derecho Tributario de la Universidad Diego Portales y también un máster en Tributación Internacional de la Universidad de Florida. Él es socio del estudio Keri y miembro a cargo del grupo tributario, y justamente lo invitamos con esta mirada de los asesores legales que van a tener que lidiar con la implementación y todo el proceso de vigencia de la ley. Gracias, Manuel José, tienes la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco por la invitación. También agradezco al equipo de la Cámara de Comercio por esta iniciativa y agradezco también a toda la gente que se ha conectado desde sus casas para tener esta discusión sobre los impuestos digitales. También un gusto compartir este panel digital con Tomás y con Yamilet y con George. La verdad es que nuestra intención como estudio jurídico es involucrarnos en la discusión de manera activa. Nosotros, por supuesto, que representamos a clientes que están sujetos a este nuevo régimen y por lo tanto nos interesa que se implemente de la mejor forma posible, cumpliendo con la normativa, cumpliendo con el objetivo que tuvo, y por lo tanto la charla que voy a dar hoy día tiene por objetivo levantar algunas dudas respecto a la implementación, que sea un diálogo para ver cómo podemos, junto con Hacienda, con el Servicio de Impuestos Internos y con los desarrolladores de tecnología, poder implementar este sistema de la forma más idónea posible. Dentro de los temas que voy a compartir con ustedes hoy día, hay algunos que ya Tomás tocó de forma conceptual. Yo voy a entrar a un tema un poquito más concreto, más práctico, y que tiene que ver con cómo se va a implementar estas normas. Entonces vamos a analizar en particular el hecho grabado, que tiene que ver con qué servicios quedan afectos a este impuesto digital. ¿Es realmente un impuesto completamente digital o también viene a gravar otros medios? En segundo lugar, vamos a hablar del sistema simplificado de cumplimiento que Tomás comentaba, y que la pregunta que tenemos tanto los asesores como algunos desarrolladores de tecnología, bueno, ¿qué pasa con aquel que no se registra? ¿Qué pasa con el que incumplió, que ganó un poquito de terreno en el mercado? ¿Cómo lo sancionamos? Y finalmente vamos a hablar de algunos temas de desafíos de implementación que tienen que ver con el sujeto responsable del impuesto, cómo se armoniza este impuesto con la aplicación del impuesto adicional, que Tomás explicó como unos mundos bien binarios, pero a veces habría algún grado de comunicación. Y finalmente el tema de la vigencia, que es un tema que preocupa porque la norma ya está vigente
todavía no tenemos las instrucciones definitivas y sabemos que se está trabajando a toda máquina con eso, pero genera un cierto grado de incertidumbre respecto de cómo se va a empezar a cumplir con esta materia. Entonces, pasemos al primer punto. ¿Qué servicios quedan afectos? ¿Cuáles son los hechos gravados? Entonces, el primero que establece la ley es la intermediación. La intermediación es aquel acto en donde una plataforma actúa como un intermediador de un servicio que se presta en Chile o de una venta que se realiza respecto de un bien que está en Chile o que se va a importar. Entonces, los más clásicos ejemplos que podemos ver respecto a la intermediación es la plataforma de intermediación del contrato de transporte, podemos ver intermediación también en lo relativo a servicios de alojamiento, también podemos ver intermediación en una plataforma que me conecta con productores de bienes, por ejemplo, en China, y que yo puedo comprar bienes a través de esa plataforma, los cuales después son importados en el país. Entonces vemos que este primer hecho grabado viene a capturar aquellas operaciones, aquellos servicios de intermediación, y resulta bastante como entendible esta actividad. Ahora, lo que es relevante es que la intermediación queda afecta a IVA independiente de si es que lo que se intermedia, el servicio o el bien, está a su vez afecto a IVA. Y ese es un tema bastante, es bastante razonable, porque si que quisiéramos igualar el tratamiento tributario de los no residentes con los residentes, el acto de intermediación en Chile, si lo realiza un corredor local o un intermediador local, está afecto a IVA. Pero es importante tenerlo en cuenta de que podría darse un caso en donde alguien, por ejemplo, quisiera intermediar, por decir algo, servicios jurídicos o servicios de ingeniería, la intermediación va a estar afecta a IVA y no así el servicio subyacente. Ahora es muy importante que la norma y la circular es clara en establecer que acá hay un criterio de territorialidad que debe ser respetado y debe ser interpretado de manera bastante estricta. La idea de la ley es no gravar actividades que no tengan su territorialidad o su fuente en Chile. Y por lo tanto, es muy importante entender las normas de territorialidad que se incluyen en el artículo 5 de la ley de IVA y cómo estas se van a aplicar. Ahora, hay un tema en la intermediación que es bastante interesante, y esta es como la primera pregunta de si es esto un impuesto digital o no, que da a entender de que una intermediación que se da en un soporte que no sea digital, también podría quedar afecto al IVA, de acuerdo al artículo 8N, que es el artículo de los impuestos digitales. Y por ejemplo, yo pensaba un corredor de propiedades que está en el extranjero y que dentro de su portafolio de propiedades tiene algún bien inmueble en Chile. Si que ese corredor de propiedades cobra una comisión por la intermediación, pareciera que es equiparar la cancha, afectar con IVA esa comisión, porque es el tratamiento que tendría un corredor de propiedades en Chile. Y pareciera que así está establecido. Por lo tanto, no es necesario una plataforma digital, al parecer, para aplicar IVA bajo el 8N a una intermediación, lo cual parece una novedad. Ahora, respecto a la intermediación, y acá yo creo que van a venir los requerimientos de los clientes a los abogados de darme una opinión legal respecto a qué es lo que es intermediación. Porque normalmente entendemos por intermediación aquel acto en donde una parte une a las dos puntas, al comprador al vendedor, al prestador del servicio con el beneficiario del servicio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una plataforma que es un medio de pago? La plataforma que es un medio de pago puede estar como un servicio accesorio a una plataforma de intermediación. Pongamos el ejemplo. Si es que yo estoy en una plataforma en donde quiero comprar un bien de un productor en China, el uso de la plataforma es claramente un rol de intermediador. Pero luego, cuando voy a la página de pago bajo esa plataforma, yo podría elegir un medio de pago en donde tengo otro desarrollador de tecnología. Y quiero elegir ese medio de pago porque en definitiva me da tranquilidad de que no se va a hacer mal uso de los datos de mi tarjeta. Cuando uso ese medio de pago, y ese medio de pago me cobra una comisión, eventualmente por el uso de ese medio de pago, la pregunta es eso intermediación?
o es más bien un servicio accesorio tecnológico? Si yo tuviera que dar una opinión legal con la información que hay hoy día, me costaría decir que es intermediación, y por lo tanto podría establecer de que no cabe dentro de este hecho grabado. Por lo tanto, es bastante interesante cómo se va a dar este concepto de intermediación y de aquellas actividades que son accesorias a la intermediación propiamente tal. Ahora, otro elemento relevante, y lo explicaba Tomás, y esto se agradece, es que si que la importación finalmente no se realiza porque el bien queda parado en aduana, o porque hubo un problema en el transporte, o porque finalmente el vendedor no cumplió, bueno, la plataforma va a poder realizar un procedimiento de ajuste con el objetivo de, una vez devolviéndole, me imagino yo, el dinero al cliente local, va a poder descontar ese IVA y va a poder utilizarlo para operaciones futuras. Así que eso parece un mecanismo bastante lógico. La pregunta va a ser si es que se le va a exigir a la plataforma demostrar que se le devolvió el IVA al cliente para efectos de poder utilizarlo en ejercicios posteriores, como ocurre normalmente bajo las devoluciones del artículo 126 y 128 del Código Tributario. El segundo hecho grabado tiene que ver con el suministro o entrega de entretenimiento digital. Y esto es un tema bastante entretenido, porque en definitiva tiene el desafío de entender qué es lo que es entretenimiento. Ahora, esto del concepto de entretenimiento no es algo que el Servicio de Impuesto Interno haya querido incluir en su circular, sino que es algo que está establecido en la ley y puede ser una decisión del legislador. Y la pregunta es, ¿fue una intención del legislador solamente gravar con impuesto digital aquellas descargas o suministros que tengan que ver con un acto recreativo, con un acto de entretenimiento? Y por lo tanto, quedan libres de IVA aquellas descargas o aquellos streaming que tienen que ver con un rol más de contenido profesional, formativo. Yo creo que eso va a ser una discusión bastante interesante de qué va a pasar, por ejemplo, con aquella persona que de su profesión y su actividad es ser gamer. Y hoy día vemos que eso es una actividad bastante lucrativa. Entonces, la descarga del juego que hace el gamer, ¿lo hace por entretenimiento o es su trabajo? Tal vez estamos hilando muy fino, pero es parte de la discusión técnica que tenemos que ver y cómo esto se va a implementar. En tercer lugar, tenemos el hecho grabado de los software. Bueno, acá hay un cambio de política fiscal, y está bueno aclararlo, y está bueno sincerarlo como tal, porque en definitiva, bajo el régimen anterior, los software estándar, que eran todos aquellos respecto a los cuales el cliente chileno no los iba a sublicenciar, no los iba a explotar a su vez, quedaban libres de impuesto adicional, que era el impuesto aplicable al desarrollador extranjero, y tampoco estaban afectos a IVA. Y por lo tanto, hoy día tenemos un cambio de política fiscal en donde esto queda afecto o adicional o a IVA, y por lo tanto me imagino que las razones que en algún momento se dieron para liberarlos de impuestos, hoy día han cambiado, o tal vez ya hay un fin recaudatorio que es necesario cubrir con esta medida. El cuarto hecho grabado tiene que ver con la publicidad. Y la publicidad es la misma ley, y la circular lo aclara, el borrador de circular, o sea, lo confirma, que la publicidad queda grabada cualquier sea el medio en el cual se preste. Y por lo tanto acá podemos tener también un hecho de que el medio en el que se presta la publicidad no es un medio digital, pero de todas formas quedaría grabado con este impuesto. Y es por eso que yo decía, ¿qué tan digital es este artículo 8N? Y ya vemos que tiene algunas cosas que lo vuelven no digital, lo cual no es contrario a la ley, pero solamente un poco para tenerlo en cuenta de que la publicidad que se presta en medios, por ejemplo, físicos, va a estar afecto a IVA de todas formas, porque no está exclusivamente considerado para medios digitales. Entonces, esas son las reglas del juego, esos son los servicios que están afectos a IVA, con las particularidades que comentábamos. Como muy bien explicó Tomás, el devengo de este impuesto es sobre base percibida. Esto quiere decir que una vez que los pagos sean realizados al prestador del servicio extranjero, él tendrá que aplicar IVA,
y vamos a ver algunas particularidades del mecanismo. Entonces, hagamos un ejemplo muy simple que tiene que ver con la aplicación del impuesto en una aplicación de intermediación de alojamiento. Seguramente muchos de ustedes conocen este tipo de aplicaciones o lo han utilizado. Imaginemos en un momento en donde tenemos a un cliente que es el huésped, una persona natural, que es chileno, y que está buscando un alojamiento dentro de Chile, pongamos en Villarrica, para ir de vacaciones. Entonces accede a la aplicación y accediendo a la aplicación ve que la tarifa por alojamiento es de 100 pesos o 100 dólares, hablemos de 100 dólares. La comisión que le cobra la aplicación de housing es de 13%, y además la aplicación de housing le cobra al anfitrión, que es otro contribuyente chileno, un 3%. Entonces veamos ahí en los cuadros cómo cómo es el flujo de dinero. En primer lugar, en el cuadro del huésped, ustedes pueden ver que el huésped está pagando 100 dólares por alojamiento, está pagando 13 dólares por comisión, y luego está pagando 21,5 dólares por IVA. Ese IVA es el 19% del alojamiento y es un 19% la comisión. Total a pagar por el cliente, persona natural, 134,5 dólares. Una vez que la aplicación de housing recibe esos dólares, ¿qué es lo que realiza económicamente? Se queda con 3 dólares por la comisión que le tiene que cobrar al anfitrión, se queda con los 13 dólares de comisión que le cobró al huésped, y tiene que enterar al fisco chileno el IVA por la comisión que le cobró únicamente al huésped, que son los 2,5 dólares que le cargó al huésped. El resto, que son los 116 dólares, se los traslada al anfitrión. Una vez que el anfitrión recibe esa plata, tiene que él a su vez determinar su carga de IVA. Y esto lo explicaba precisamente Tomás anteriormente, de que el anfitrión, al ser un contribuyente de IVA, ¿y por qué es un contribuyente de IVA? Porque está haciendo un arriendo de un bien inmueble amoblado, él es el obligado al cumplimiento tributario de IVA respecto de los 19 dólares por el IVA al alojamiento y los 0,6 dólares por el IVA que él le pagó de comisión a la plataforma. Por lo tanto, él recibe un total neto de 96,4 y hay un IVA a pagar al fisco de 20,5. Como ustedes pueden ver, en toda esta cadena hay un IVA que termina recibiendo el fisco de 23 dólares. El neto recibido por el anfitrión es de 96,4 y el cliente, el huésped, es quien, en este ejemplo, lleva toda la carga económica del impuesto. Ahora vamos a tener que ver cómo se comporta el mercado, y esto no es una discusión para abogados, sino tal vez más bien como para economistas, de decir que van a seguir siendo interesantes estos sistemas de hospedaje cuando lo comparamos con el turismo formal en hoteles o cabañas, etc. Y tal vez, bueno, esa fue parte de la intención del legislador. Luego, hay un tema que es bastante relevante y que tiene que ver con el sistema simplificado de cumplimiento. Entonces, el sistema de simplificado de cumplimiento tiene que ver con las reglas que van a tener que cumplir los prestadores extranjeros para poder entregar este IVA. En primer lugar, es importante tener en cuenta cuál es el ámbito de aplicación. Y esto ya lo señaló Tomás, pero vale la pena confirmarlo, que el ámbito de aplicación son los servicios digitales prestados a B2C, como lo explicó el borrador de la circular. El B2C quiere decir que son los consumidores finales. De acuerdo a la ley, los servicios digitales prestados a B2C se entienden prestados a personas naturales, no afectas a IVA, pero el Servicio de Impuesto Interno hizo una interpretación extensiva en el borrador de su circular y agregó a las personas jurídicas no contribuyentes de IVA. Por lo tanto, hoy día tenemos una particularidad, sin que eso es confirmado por la circular definitiva, es que vamos a tener que distinguir más bien entre contribuyentes de IVA, por una parte,
que vamos a ser considerados como B2B IVA, y después vamos a tener los B2C, que van a incluir a personas jurídicas no contribuyentes de IVA y personas naturales no contribuyentes de IVA. Y vale la pena también mencionar que puede darse el caso que hay una persona natural que es contribuyente de IVA. Como por ejemplo, el caso que veíamos antes del anfitrión, que tiene una casa o un departamento o una pieza y que la utiliza para arrendamiento esporádico. Él pasa a ser un contribuyente de IVA. Respecto a la inscripción, esto ya está disponible para las plataformas en un formulario online. Como se explicaba anteriormente, no requiere un agente en Chile, no se gatilla un establecimiento permanente para efectos tributarios, lo cual es algo que es bastante lógico con la decisión que tomó Chile y que explicaba anteriormente Tomás, pero es muy importante que sea expresamente regulado de esa forma. Las características de esta inscripción es que exime de obligaciones accesorias, por lo tanto no hay necesidad de tener un RUT, no hay necesidad de tener registros tributarios, no hay necesidad de tener un libro de compraventa, no da derecho a crédito fiscal y se libera a la emisión de documentos tributarios. En este tema de la inscripción hay un tema muy relevante que han manifestado algunos desarrolladores de tecnología y que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con los incumplidores? ¿Cuál es la sanción real por incumplimiento? ¿Va a haber alguna lista negra o solamente va a haber un riesgo reputacional para aquellos que incumplan? Y esto puede ser bastante interesante de tener en cuenta, porque en definitiva puede darse de una plataforma que no quiera cumplir por un periodo de tiempo, y durante ese periodo de tiempo esa plataforma puede ganar un porcentaje relevante del mercado, porque en definitiva está cargando menor precio a los clientes. Entonces la pregunta es, ¿esto afecta a la libre competencia? ¿Hay competencia desleal? ¿Cómo podemos perseguir para que esas prácticas no se den? Y además después, cuando hablamos del incumplimiento y hablamos después de las normas de control, vamos a poder ver de que podría darse la situación de que, entre comillas, convendría incumplir, porque bajo la norma de control obligo a la tarjeta de crédito a retener el IVA y yo me libero toda esa carga administrativa. Ya lo vamos a ver más adelante. Respecto a la recarga del impuesto, el impuesto solamente se debe recargar sobre aquella operación afecta. Y esto puede ser interesante porque un cobro que hace un prestador de servicio extranjero podría tener una parte afecta IVA y una parte no afecta IVA, dependiendo de los distintos componentes del servicio que se están prestando. Entonces, eso va a ser interesante de ver cómo se desenvuelve. Ahora, respecto a la recarga del IVA, es necesario que haya un acceso de la información de cuáles son los contribuyentes locales afectos a IVA. Y esto es muy importante porque los prestadores extranjeros, cuando lidian con clientes chilenos, tienen que saber si que están obligados a recargarle el IVA a ellos o no. Y por lo tanto este listado tiene que ser público, tiene que ser completo y debiera ser una norma, llamémosla de safe harbor, para los prestadores extranjeros con el objeto de que si están en la lista, están ok, y si no están en la lista, aplican IVA, recargan IVA, y ese va a ser tal vez un tema más comercial, de que ese cliente chileno, si que le recargaron el IVA a través de la plataforma, no va a tener derecho a crédito fiscal y por lo tanto va a ser un mayor costo. Tal vez esa manera de control, que es una manera de control comercial, en la práctica va a tener buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa con las personas naturales afecta a IVA? Ellos debieran tener la obligación de retener el IVA por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ejemplo que veíamos anteriormente del anfitrión de una casa? Imagínense, yo como persona natural tengo una pieza en mi casa que la arriendo por una aplicación de housing. Ese servicio está afecto a IVA, por lo tanto yo debería ser contribuyente de IVA. Y eso me vuelve contribuyente de IVA para todos los usos de mis servicios digitales. O sea, tengo que yo recargar también el IVA relacionado con mi aplicación para escuchar música en el celular, mi aplicación para ver televisión online, qué pasa con los servicios de transporte,
creo que va a ser un tema interesante. Hay una resolución que está pendiente del Servicio de Impuesto Interno en esta materia, así que estamos ansiosos por conocerla. Después está la norma de control. Esta es la norma de control que yo les comentaba cuando hablábamos de incumplimiento. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento? Se establece la facultad para que el director del Servicio de Impuesto Interno establezca que los pagos que se haga a ese incumplidor estén sujetos a retención de IVA por parte de los emisores de tarjetas locales. Entonces acá saltaron los emisores de tarjetas locales y dijeron, oye, me dejan a mí, en buen chileno, en el jamón del sándwich. ¿Y por qué? Porque en definitiva el emisor de tarjeta tiene una regulación bancaria bastante estricta. El emisor de tarjeta no puede cobrar por ley montos adicionales a los que están regulados en el contrato de tarjeta de crédito y a los que el usuario de la tarjeta de crédito aprueba. Por lo tanto, estaría una imposibilidad de recargar un monto adicional. Y por otra parte, el emisor de tarjeta de crédito tiene que cumplir con el comercio y tiene que entregarle el monto que el comercio cobró por la operación. Y por lo tanto, no podría descontarle el monto del IVA a lo que cobró el comercio. Entonces, el prestador de tarjeta, el emisor de tarjeta de crédito dice, ojo, que acá o incumplo con el cliente o incumplo con el comercio, pero me hacen quedar en una posición bastante compleja. Veamos esto en el... A ver, José, solo Sí. para avisarte que te quedan 5 minutos. Ya. Vamos a avanzar entonces con lo siguiente. Entonces, hay otros aspectos que tienen que ver con la territorialidad, tienen que ver con la presunción que establece el artículo 5 de la ley de IVA. La territorialidad tiene que interpretarse de forma restrictiva porque no se busca gravar operaciones que ocurran fuera de Chile. Ahora, hay una exención a esta regla y que tiene que ver con cómo se conjuga el IVA con el impuesto adicional. Y fue necesario que el borrador de la circular de Servicio de Impuesto Interno estableciera que hay servicios que están prestados en el extranjero y que si bien bajo el concepto de utilizado, que históricamente utilizaba el Servicio de Impuesto Interno, quedarían afectados a IVA, ahora quedarían exentos de IVA. Como ocurre específicamente con la Comisión Mercantil en Financiamiento Internacional. Esto es muy relevante para empresas chilenas que emiten bonos en el extranjero o que incurran en financiamientos de proyectos, en donde todas las comisiones que se les pagaron a los bancos podrían haber quedado afectos a IVA bajo este nuevo concepto y fue necesario regularlo expresamente. Voy a ir ahora a la situación del marketplace, que esto fue un tema que comentó Tomás, que viene en la circular y que es una buena noticia, y que tiene que ver con cómo se aplica el IVA en este caso. El marketplace tiene que ver con que yo tengo un cliente chileno que entra a un marketplace en donde hay desarrolladores de tecnología que puede ser extranjero. Pensemos en un marketplace de juegos o videojuegos. Entonces, el cliente chileno paga 100 por el juego, luego paga una comisión de 10 que tiene que ver con la comisión que cobra el marketplace, y por lo tanto paga un IVA de 19 sobre el precio y paga un IVA de 1.9 por la comisión que le paga al marketplace. Luego el marketplace recibe los 130,9 y tiene la comisión que le cobró al comprador y tiene el IVA en el juego. Esas dos cosas son 19 y 1,9, que eso tiene que pagárselo al fisco chileno. Ahora, la comisión que el marketplace le cobra al desarrollador, que es de 5 pesos o de 5 dólares en este ejemplo, nosotros entendemos que no está afecto a IVA. ¿Y por qué? Porque la relación entre el desarrollador y el marketplace, siendo ambos fuera de Chile, por norma de territorialidad, no debiera quedar afecto a este impuesto. Bueno, finalmente, y con esto termino, Rodrigo, el tema de la vigencia. Estamos hablando de que esta norma ya está vigente a partir del 1 de junio. Creemos que pueden haber potenciales incumplimientos por la falta de instrucciones. Yo sé que las instrucciones van a salir pronto y yo también sé que la declaración se puede hacer en octubre y por lo tanto hay un periodo de ajuste. Pero hay una pregunta que siempre se hace: ¿va a haber un periodo de gracia? ¿Qué pasa si que no alcanzo a llegar a tiempo? ¿Se me van a aplicar los intereses y las multas bajo el régimen general?
¿qué pasa con estos contribuyentes que no son contribuyentes de régimen general? ¿Se le aplican las sanciones del artículo 97? Yo creo que ahí hay algunos elementos que va a ser interesante ver cómo se desarrollan y por lo tanto quedamos a la espera de cómo queda esto regulado en la circular final. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel José. Creo que justamente cumpliste con el propósito que habíamos pensado, que era hacer una descripción justamente de los servicios y su aplicación y las dudas o cuestionamientos que tenemos al día de hoy. Han llegado 3 preguntas que las estoy anotando para hacérselas en su oportunidad. Creo que uno de los temas, una de las últimas preguntas, la voy a dejar mencionada, no para que me la contesten ahora, es, no quedó claro cuál era el tema de la tributación de los servicios publicitarios. Hace muchos años hubo un conflicto con Google Ads que le recargó a la agencia de publicidad chilena una diferencia de impuestos, que habían cobrado el 15% y no el 35%. Voy a dejar con ustedes ahora a Yamilet Rodríguez. Yamilet es contadora y magíster en administración del TEC de Monterrey, así conocido, y ella se desempeña actualmente como subdirectora de Impuestos Internacionales del Grupo Cinépolis. A ella, dentro del marco de lo que es ICC, consideramos que tiene una visión de alguien que está en el extranjero, particularmente en México, con una empresa que tiene negocios en varias partes del mundo y parte importante en América Latina. Así que gracias, Yamilet, por haber aceptado la invitación y felices de escucharte. Pues muchísimas gracias, Manuel, Rodrigo, gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Para mí es un gusto estar con ustedes platicando de este tema que es de muchísima actualidad. Y bueno, yo les voy a comentar un poco sobre nuestra compañía, sobre nuestra plataforma y sobre la legislación mexicana, que como ya comentaban en un inicio, entró en vigor también el 1 de junio, al igual que en Chile. Bueno, Cinépolis es una compañía mexicana que fue fundada en 1971 en la ciudad de Morelia, en Michoacán, cuya misión es ser la mejor opción de entretenimiento, fortaleciendo nuestro liderazgo en la industria cinematográfica a nivel internacional, ofreciendo diversión, innovación y un servicio estelar, que es lo que principalmente nos caracteriza. Contamos actualmente con más de 6,000 salas a nivel mundial. En 2019 tuvimos más de 300 millones de asistentes a nivel mundial. Somos el tercer exhibidor más grande del mundo en cuanto a número de pantallas y somos el segundo lugar en cuanto a número de asistentes y tenemos presencia en 18 países, además de México. La que sigue, por favor. En América tenemos presencia en Estados Unidos, en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, en Chile, por supuesto, Brasil y Argentina. En Europa y en Asia tenemos presencia en España, en India, en Indonesia, en Emiratos Árabes Unidos, en Omán, en Bahrein y en Arabia Saudita. La que sigue, por favor. Particularmente en Chile, iniciamos operaciones a partir de 2015 a través de la marca Cinehoids. Tenemos 36 cines y 217 salas distribuidas en ciudades como Santiago, Antofagasta, Los Ángeles, Puerto León, Valparaíso, San Fernando, Ovalle, etc. La que sigue. Y bueno, les voy a contar, eso es en cuanto al negocio de exhibición. En 2013 se desarrolló en la compañía una plataforma de streaming que se llama Cinépolis Click. Esta plataforma lleva los estrenos del cine hasta tu casa. Dentro del contenido que ofrece la plataforma están las mejores películas de catálogo, hay series de televisión y tenemos también la propuesta más completa de entretenimiento para toda la familia. Hay eventos en vivo como conciertos y eventos deportivos. También se pueden ver canales como HBO y Fox Sports y se realizan alianzas con festivales de cine internacionales como el Festival de Cannes o el de Berlín o el de Toronto. Dentro del catálogo hay más de 7,000 opciones en venta y en renta. No se cobra un monto por suscripción ni se realizan cargos mensuales, sino que la plataforma es únicamente que pagas por lo que quieres ver. Y está disponible en dispositivos como son Smart TV, Blu-ray, computadoras, tabletas y smartphones de las marcas más conocidas.
Dentro de nuestras redes, o sea, bueno, ahí podemos ver que en Facebook tenemos más de 228,000 seguidores en la parte de clic, 42,000 en Instagram, 45,000 más de 45,000 en Twitter. Y bueno, Cinépolis Click es una plataforma que cuenta con más de 4 millones de usuarios registrados, ha registrado un crecimiento de más del 100% a nivel anual y registra también 2 millones de reproducciones al mes. La que sigue, porfa. Derivado de la crisis sanitaria y del cierre de nuestras salas de cine prácticamente en todo el mundo desde mediados de marzo, se decide expandir la plataforma y esto es el orden en el que se decidió hacer la expansión, empezando por Chile, posteriormente Colombia, Perú y luego nos iremos a Centroamérica, lo que es Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y vamos a dejar hasta el final Argentina. Y esto es derivado de que es una jurisdicción un poco más compleja en cuanto a temas fiscales. También hay repercusiones más fuertes, entonces se decidió dejar la expansión de Argentina hasta el final. Y bueno, también en algunas ciudades de México, a raíz de la pandemia, se empezó a realizar la venta de combos a través de Uber para recrear la experiencia del cine en casa. La siguiente, por favor. Y bueno, ahorita vamos a entrar ya a platicar un poco más sobre cuáles son las disposiciones en México y cómo fue pues, la evolución de todas las disposiciones. Como habíamos visto anteriormente, la plataforma empezó en 2013, las operaciones únicamente en México. Y como el servicio está grabado en México, entonces, está prestado en México, entonces teníamos forzosamente que grabar el IVA del 16% en México. Había muchos cuestionamientos internos de por qué nosotros sí teníamos que grabar IVA y había otras plataformas que no estaban obligadas, que qué podíamos hacer para no cobrar IVA o porque los demás no pagaban, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que pues nosotros no tenemos manera de no cobrar ese IVA porque pues caíamos dentro de los supuestos de la ley del IVA y forzosamente lo teníamos que aplicar. Pero pues ya se venía gestando todo el tema de BEPS y de las guías de la OCDE. Entonces, pues sabíamos que eventualmente pues este tema se iba a agravar, ¿no? Pero pues sí hubo muchos años en los que la compañía pues estaba en franca desventaja frente a otras plataformas porque no estábamos en igualdad de condiciones los proveedores nacionales y los extranjeros. Y bueno, ya cuando se empiezan a publicar las acciones de BEPS, en particular la acción 1, que ya comentaron también al inicio, y los estándares de nexo tributario, atribución de utilidades y generación de valor, es que, bueno, varios países, pues entre ellos Chile y México, empezaron a incorporar en su legislación los gravámenes a la economía digital. La siguiente, por favor. Y bueno, en México las disposiciones entraron en vigor a partir del 1 de junio de 2020 y se empiezan a grabar dos conceptos principalmente, ¿no? Que son similares a los que también se manejan en Chile, que son los servicios prestados directamente a los usuarios de business to business o B2B, el business to consumer y los servicios de intermediación de los negocios que utilizan las plataformas tecnológicas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se consideran servicios digitales? Son aquellos que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, siempre que se cobre una contraprestación, ya sea por la descarga, por el acceso a imágenes, películas, texto, información, video, música, juegos, contenidos multimedia, etcétera. Y los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes y servicios y demandantes de los mismos. Clubes en línea, páginas de cita y enseñanza a distancia. El IVA tiene dos segmentos, ¿no? El que es cobrado a los receptores de los servicios digitales ubicados en México y una retención de IVA a las personas físicas o naturales que lleven a cabo la venta de bienes o prestación de servicios a través de las plataformas.
Se introduce también un nuevo concepto de servicios prestados en territorio nacional cuando son proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente y cuando el receptor de los mismos se encuentra en México. Ahora, para efectos de impuestos sobre la renta, se establece una retención a aquellas personas físicas que lleven a cabo la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, informáticas o similares. Para efectos de IVA, ¿cuándo es cuando se considera que el receptor de los servicios se encuentra en México? Pues similar a lo que comentaba Rodrigo, o sea, cuando el receptor haya manifestado un domicilio que se ubica en el país, cuando el pago se realiza a través de un intermediario que se ubica en México, la dirección de IP es de los rangos que corresponden a México o el código del servicio de número telefónico corresponde también a México. Es así como se identifica. Ahora, ¿cuáles van a ser las obligaciones? Es inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes y tramitar la firma electrónica avanzada. Se tiene que designar a un representante legal que tenga domicilio en México para que el Servicio de Administración Tributaria pueda realizar notificaciones y la vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. También están obligados a emitir comprobantes de pago y separando en forma expresa y por separada el IVA. Y se tiene que informar trimestralmente al SAT el número de operaciones realizadas en cada mes calendario y efectuar el pago mediante declaración electrónica que se tiene que presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente. Y como igual ya comentaron anteriormente, esto tampoco constituye un establecimiento permanente en México. En materia de impuestos sobre la renta, van a estar obligados al pago los contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, ya sea a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a los que se refiere la ley del IVA, los que comenté hace un momento. Hay tres principales rubros que son los que van a estar sujetos a retención. El primero es la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, en los cuales la retención va a ir de un 2 a un 8%, dependiendo del rango de los ingresos. Esas son cifras en pesos mexicanos, pero para que se den una idea, van desde $250 hasta $950 aproximadamente. Para los servicios de hospedaje, la retención va a ir desde un 2% hasta un 10%, en un rango de ingresos de $225 hasta $1,590 aproximadamente. Y para lo que es enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención va a ir de un 0.4% hasta un 5.4%, para ingresos desde 68 hasta $4,550 aproximadamente. Y bueno, también como comentaban al inicio del seminario, realmente, o sea, el país fuente, que en este caso es México, actualmente no tiene facultades para gravar con ISR propiamente a las plataformas, sino que estas disposiciones es para gravar a aquellos contribuyentes mexicanos que utilizan las plataformas para ya sea prestar servicios o para enajenar bienes. Y bueno, es necesario también esperar los lineamientos de la OCDE, que como bien comentaban al principio va a ser una discusión bastante interesante y pues seguramente Estados Unidos pues va a defender a sus compañías que son muy grandes. Las obligaciones de ISR de igual manera son inscribirse ante el RFC, tramitar firma electrónica, también designar representante legal en México para efectos de notificaciones y cumplimiento de obligaciones fiscales. También están obligados a proporcionar comprobantes fiscales dentro de los 5 días siguientes a cuando se efectúe la retención. Tienen que proporcionar mensualmente al SAT toda la información de sus clientes enajenantes de bienes, prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, lo que es arrendamiento, en cuyas transacciones hayan actuado como intermediarios. Y deberán de retener y entregar el impuesto a través de una declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes siguiente. Y bueno, esa es parte de las sanciones, ¿no? Cuando los contribuyentes no proporcionen su clave de RFC, en lugar de las retenciones que se mencionaban hace un momento, la retención sería del 20% sobre los ingresos referidos. Y también van a estar obligados a conservar como parte de su contabilidad toda la documentación que demuestre que efectuaron la retención y pago del impuesto correspondiente. Y bueno,
un poco acerca de nuestra experiencia en Chile. Nosotros pues empezamos a analizar esta situación en marzo más o menos. Contactamos a Manuel para que nos ayudara a entender pues cuáles eran las disposiciones que le iban a aplicar a la plataforma, ya fuera en IVA o el impuesto adicional. Teníamos que tener bien identificadas cuáles son las obligaciones a los que estaremos sujetos en Chile, siendo un residente en el extranjero, cuáles son las sanciones que nos aplicarían en caso de mora, y bueno, pues tenemos que cumplir con los requisitos del registro en el régimen que nos corresponde, y como comentaba Manuel, que se han ido publicando y se van a seguir publicando disposiciones, pues hay que estarles dando seguimiento. Nosotros en Chile, digo, afortunadamente contamos con un equipo local que pues nos ayuda a realizar los trámites, ¿no? En esta lámina les quiero mostrar cuáles son el análisis que llevamos a cabo. Está acotado nada más a lo que es el impuesto indirecto, porque lo que es el impuesto directo o renta pues lleva un análisis adicional y más profundo de si hay tratado o no hay tratado, etcétera, ¿no? Entonces, esto nada más es para que puedan ver pues en qué países aplican ya las tasas de IVA. Por ejemplo, en el caso de Argentina, pues tenemos que hay una tasa bastante alta, que es del 21%, adicionalmente un 8% de un impuesto que se llama país, y adicionalmente un 2% de un impuesto provincial que aplica a la provincia de Buenos Aires. En Colombia y Chile aplica un 19% de IVA. Países como Perú, Panamá, Guatemala y Honduras no están grabados todavía los servicios de nuestra plataforma. Y para el caso de El Salvador y Costa Rica aplicará un 13% de IVA. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en los otros países? Porque vamos a ir entrando de forma similar. Pues igual, o sea, lo que hemos hecho es contactar a los asesores fiscales de cada país en donde se va a expandir la plataforma. Platicamos con ellos para entender cuáles son las obligaciones, qué régimen, o sea, cuáles son las fechas en las que tenemos para realizar el registro, para que podamos cumplir oportunamente con las obligaciones. Ya hemos iniciado, por ejemplo, los registros ante la DIAN en Colombia. Sin embargo, pues ahora con la pandemia, pues hubo un poco ahí también de problema para recabar toda la documentación, los envíos, etcétera. Entonces lo hemos querido hacer con la debida oportunidad, porque sabemos que ahorita los procesos pues van un poco más despacio. Entonces, pues sí, pero de todas formas necesitamos cumplir en tiempo con el registro, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que también es un país como muy formal. Y también nos apoyamos, al igual que en Chile, con las áreas fiscales o contables de nuestras sociedades operativas en estos países para que nos ayuden a realizar los trámites y al cumplimiento de las obligaciones. Y sobre todo, o sea, lo que es muy importante ya en cuestión de negocio es, derivado de todas las tasas que aplican, ver si hay comisiones o no, más todos los impuestos que se van a cargar a la operación, pues es identificar si realmente es negocio para la plataforma y, bueno, también vigilar pues que seamos competitivos en el mercado. Y bueno, con esto doy por terminada mi exposición. Les agradezco muchísimo a todos su atención y pues mientras podemos abrir nuestros cines, los esperamos pronto y los invitamos a que visiten nuestra página de Click. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yamilet. Creo que ha sido esclarecedor ver cómo en una legislación similar se están incorporando esta nueva realidad a los negocios. Hemos recibido varias preguntas. Hay una en general que es de carácter más bien de política tributaria, que es que como buen impuesto indirecto y como es posible la traslación hacia adelante, indudablemente, y un comentario general respecto de cómo impacta esto en los bolsillos de los consumidores. Todos los que tenemos servicios contratados hemos recibido ya comunicaciones de alguna de las plataformas diciendo que, considerando que se ha aplicado un impuesto, este impuesto se va a recargar en la factura y somos nosotros claramente los que los vamos a pagar. Eso es así y esa es una realidad que evidentemente en este periodo además de pandemia, donde estamos todos en nuestras casas, probablemente el uso va a ser más intensivo y eso indudablemente va a generar una carga mayor a los contribuyentes. Hay algunas preguntas interesantes que quiero hacerle
en general a todos, pero a Tomás en particular. Hay una pregunta de Rodrigo Guzmán que dice, ¿qué impuestos debe pagar un marketplace que vende servicios de monedero? En fondo, las tarjetas de consumo para juegos electrónicos, digamos. Efectivamente, cuando debe pagar esa tarjeta al proveedor, debería considerarse entonces que ese servicio está grabado también. La misma pregunta hace Rodrigo Valarino: ¿qué pasa con las compras de tarjeta de prepago, que son plata en el fondo y que se pueden usar para comprar servicios, videos, juegos o productos? También la pregunta es si quedan sujetas a IVA. Andrea Paulaza pregunta: tengo una empresa de comida rápida y utiliza el servicio de Uber Eats, y ellos le han preguntado diciendo que ustedes deben emitir la factura de compra con cambio sujeto, pero si no están autorizados por el Servicio de Impuestos Internos a emitir este tipo de facturas, que es un poco lo que me comentó Manuel José, con estos contribuyentes que no son contribuyentes de IVA, pero que deben quedar afectos. También nos preguntan si compro una nube en Amazon para instalar una nube, para instalar en la nube un motor transaccional que ocupa, por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones, ¿quién paga el impuesto? ¿Amazon o debo cobrar ese servicio en Chile a la empresa de telecomunicaciones? Eso, mientras tanto, Tomás. Bueno, gracias siempre por las preguntas. Ahora, lógicamente, no me puedo meter a responder porque no conozco cada modelo de negocio de los que plantean. El prepago, lógicamente, no es un tema sencillo. Hay más preguntas en la pregunta que poder responder, es decir, ¿dónde está el prestador del servicio subyacente? Primera pregunta, ¿está en el extranjero o está en Chile? Segunda pregunta, ese prestador del servicio subyacente, no la intermediación, el marketplace, ¿es el que recibe el 100% del servicio? Porque si un marketplace extranjero le presta un servicio a un prestador de servicio extranjero, no cae en la territorialidad, por lo tanto estaría fuera del impuesto. Tercera pregunta, ¿hay una intermediación? Probablemente sí. ¿A quién se está dando esa intermediación? Vuelvo para atrás. Cuarta pregunta, el gift card, ¿cómo se ha tratado normalmente? ¿Hay un hecho grabado en dar un gift card? Probablemente no cae en el hecho grabado, por lo menos así se ha dicho respecto a los hechos grabados comunes por impuesto interno. Al momento de materializar la transacción, ¿debería haber un pago? ¿Y hay una intermediación? Probablemente sí. Ahora el tema es, no conozco la industria como para decir, este es el minuto en que se produce y se materializa la transacción como para confirmar el hecho grabado. Así que ojalá pudiera decirles una solución A o B, pero no conozco el caso específico y tampoco podría desarrollarlo sin un análisis mucho más profundo. El tema de los temas operativos, por ejemplo, la factura de compra, se está trabajando, se ha puesto prioridad absoluta en terminar, porque ya se inició el proceso. La operatividad, lógicamente, así como a todos, las circunstancias no han sido las previstas, y se han desviado y utilizado mecanismos tributarios, salir en apoyo respecto de esas situaciones, pero lógicamente hay un trabajo súper importante y súper responsable de impuestos internos de generar y dar operatividad a todas estas situaciones que se están planteando. Una de ellas, lógicamente, es la posibilidad de dar facilidades para emitir una factura de compra, cosa que se debería haber estado haciendo en todo caso, porque se trataba, salvo que hayan pagado impuesto adicional. No sé qué pasaba en esa situación, y hubiera estado afecto a ella, porque había una intermediación. Perdón, era adicional más que ella, porque ahí la prestación no estaba utilizada en Chile. Y respecto de Amazon, no tengo claro cómo el caso, no lo logro. Asumo que hay una prestación de una plataforma, la infraestructura de la plataforma, y que por lo tanto estaría afecto a IVA. Y ahí habría que distinguir quién es el cliente. Si el cliente es un contribuyente de IVA, no lo paga Amazon, lo paga el cliente, tiene que hacer una factura de compra. O si eso estuviera afecto a impuesto adicional, lo que se paga al momento de hacer la remesa es impuesto adicional y no el IVA. Entonces, son casos súper específicos. No me atrevería a dar conclusiones basadas solamente en lo que se plantea.
sin conocer los detalles, pero esas son las líneas que hay que ir mirando. Lo mismo, vi una pregunta en relación a los servicios de publicidad, y la lógica es la misma. Si el servicio de publicidad que está afecto a IVA queda afecto a impuesto adicional, aplica primero el impuesto adicional. Luego, si no queda afecto a impuesto adicional, ahí pasa a aplicar el IVA. Y esa es la interacción que hay que ir mirando, pero es caso a caso. No podría darle líneas generales basadas simplemente en algunos de los hechos de la situación. ¿Rodrigo? Sí, dime, Manuel José. Sí. No, solamente para tratar de complementar y añadirle más sabor a la discusión. Por ejemplo, el tema de la publicidad o el uso de plataforma, efectivamente cuando un negocio chileno el que lo paga, va a afectar impuesto adicional, pero tenemos una exención de impuesto adicional para empresas que tienen ingresos menores de 100.000 UF al año, que lo incluyó la última reforma tributaria. Entonces ahí la pregunta es, bueno, como quedo exento por mi nivel de venta de adicional, entro de vuelta al IVA. Y el servicio efectivamente va a ser utilizado en Chile de acuerdo al artículo 5 de la ley de IVA, por lo tanto voy a tener que cargarle IVA a eso. Y la pregunta es que si no me convenía entonces aplicar adicional del 10%, por ejemplo, si tuviera un tratado, en vez del 19% sobrecarga, pero claro, el 19% me sirve como crédito. Entonces, la verdad es que esta discusión es muy interesante y estoy de acuerdo con Tomás que no hay una receta. Uno no puede decir acá, oye, hagan esto otro, pero la verdad es que como se conjugan las normas y dependiendo del modelo de negocio, puede a veces convenir irme por un tema de impuesto adicional, aplicando un convenio. Lo hemos visto con México, lo hemos visto con otras jurisdicciones, pero por otro lado tengo el IVA, que el IVA lo puedo utilizar como crédito si soy contribuyente de IVA. Ahora, cuando soy contribuyente de IVA tengo que yo emitir la factura y tengo que informarle al proveedor extranjero de que yo voy a emitir la factura. Entonces, ahí está como la implementación práctica de cómo estas normas entran en juego. No, sin lugar a dudas, perdona, Tomás, ¿quieres agregar algo? Sí. Y a eso sumémosle los convenios, o sea, además de la tasa reducida, la posibilidad de usar crédito, o más bien las normas de crédito en los otros países. El impuesto adicional normalmente da derecho a crédito por impuesto pagado, en este caso en Chile, para un residente extranjero. Y a eso súmenle la posibilidad de estructurarse. Hay un oficio residente de impuesto interno que en cierta medida permite que un software que calificaba como estándar pase a ser a la medida porque se permite la comercialización. Entonces, en esta etapa probablemente uno pueda hablar de las líneas que se han ido trazando y de los principios generales, y la práctica de cada uno, lamentablemente no os puedo dar una receta mágica, como decía Manuel José, va a ser un tema mucho más práctico. Sí, como una opinión general, aparte del tema de que a nadie le gusta pagar impuestos, también, por otro lado, los impuestos tienen una finalidad súper importante de financiamiento de gasto público, distribución y etcétera, que fue una gran discusión dentro de la tramitación de la ley. Y por otro lado, me parece que sí era un tema que había que hacerse cargo. La participación en la consulta pública de la circular de impuesto interno lo demuestra, la cantidad de temas que hay que ir resolviendo, dado que es la evolución de la economía. Había que proponer alguna medida y me parece que fue un camino bastante alineado, por lo menos en materia internacional, y que siempre lo planteamos así como un primer paso para poder entrar en esta discusión y empezar a tratar los temas. De hecho, la misma ley de IVA está súper desactualizada en materias de uso de licencias, ocupaba el 8 letra H en vez del 8 N nuevo, y ese otro 8 letra H que se refería más bien a propiedad industrial, se empezó a usar para propiedad intelectual. En todo el mundo hay que ir y seguir trabajando, pero de nuevo, el tema siempre se propuso como un primer paso. El mecanismo simplificado en sí mismo se planteó como empezar a insertar a la industria en materia de IVA. Y eso quería recalcarlo porque es bien importante tener esa noción. O sea, nos estamos quedando abajo de una discusión que se está dando a nivel global y había que entrar en ella. Sí, muchas gracias. Han llegado algunos comentarios, tengo un par de preguntas complementarias. Manuel José lo señaló, alguien preguntaba, Eugenia Gaete dice, en el caso de licencias que hoy están exentas, ¿se debe pagar IVA? Bueno, ese es uno de los temas que mencionó Manuel José, que se planteó en otros
actividades que tienen que ver con que efectivamente hay un cambio de política respecto al software estándar, digamos. Una discusión que se inició hace muchos años cuando la industria, a mí me tocó desde la ACTI en esa oportunidad bregar porque ese impuesto llegara a cero, se logró después de bajas sucesivas, pero hoy día hay un cambio de criterio y eso efectivamente es así. Y ahí donde, como señaló bien Tomás, la interacción entre IVA e impuestos adicionales es muy importante para que no exista doble tributación, desde luego. Había una pregunta antigua de José Barbosa que dice que en realidad, en general, a pesar de que también hay un cambio en el concepto de gasto en el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Había muchos gastos que se realizaban en hosting, software y otras alternativas que la ley de la renta no permitía rebajar como gasto, pero que hoy día probablemente con las nuevas modificaciones podría ser un tema de discusión. Alguien con mucha candidez, que Carolina López, con todo cariño, ¿a quién le podemos consultar el caso concreto? Bueno, es de manifiesto que tenemos muchas dudas. Esto está pasando no solo en Chile, probablemente en México Yamilé también tiene la misma consulta, y para eso va a haber un mecanismo de consulta tradicional al Servicio de Impuestos Internos. Uno puede hacer una pregunta, el servicio no contesta casos innominados, sino que uno tiene que identificar si puede hacer una pregunta concreta, y bueno, va a haber un proceso de aprendizaje, eso es indudable, que es parte de todas las modificaciones. Ustedes empiezan a ver, ya se han publicado algunas circulares en materias de la modernización tributaria en general, y bueno, estamos en una nueva realidad. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional, Yamilé. Yo, Rodrigo, mencionar un poco también a los asistentes que uno de nuestros roles en la Cámara de Comercio de Santiago de cara a los socios, a las empresas, es también a veces hacer ese puente. Tú mencionabas que muchas veces estas consultas al Servicio de Impuestos Internos, las empresas a veces son reticentes porque le tienen miedo a esa relación. Bueno, nosotros tenemos un convenio, Cámara de Comercio de Santiago, con el Servicio de Impuestos Internos, en donde hemos avanzado mucho en esta relación público-privada de confianza con el Servicio de Impuestos Internos, y también podemos hacer puente a esas consultas una vez en la aplicación de la ley también. Maravilloso. Me avisan que estamos pasados, así que creo que hemos cumplido con el objetivo. Gracias de verdad a Tomás por la buena disposición, a Manuel José y particularmente a Yamilé desde lejos con este interesante. Todos han preguntado respecto a si las presentaciones van a quedar disponibles, y me imagino que en algunos días más, una vez que las traspasemos a PDF y que Tomás cuente con la aprobación, ¿no es cierto?, estas presentaciones van a quedar disponibles. Entiendo que además está grabado, así que es muy probable que el seminario sí, eso te iba a decir. En el canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka. Eso, en el canal de YouTube, ya lo dijo Carlos. Estupendo. Gracias, quedo muy contento, agradecido de todos, y esperamos verlos en un próximo seminario. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias.